una introducción con halagos es habitual cuando se trata de Belarminio Ramírez aquí en Metrópolis, que cada vez se convierte en una figura demandada y apreciada por los medios de comunicación para escuchar sus certeras y a veces crudas opiniones y evaluaciones de la coyuntura política, de los dirigentes políticos, de lo que pasa en los partidos políticos y de lo que puede pasar en las próximas elecciones. Dije que el halago era ya un hábito aquí, porque siempre he considerado a don Belarminio Ramírez como parte de Metrópolis y quisiéramos tenerlo más a menudo, pero él nos prometió que ya terminando este año él iba a estar aquí con nosotros y lo hemos logrado. Belarminio Ramírez, usted se caracteriza por decir las cosas que a veces los políticos no quieren oír, las escribe, están en sus libros y de alguna manera usted acierta. Me imagino que como está el rompecabezas electoral ahora, a usted no le debe sorprender que usted previó lo que podía haber pasado y lo que está pasando, e incluso recordamos aquella advertencia desde el corazón y la razón que usted le hizo al presidente Fernández en su momento. Ya en el PLD está decidida la candidatura presidencial, sabemos toda la historia de la repostulación, de la modificación a la Constitución, pero anhelaba este momento para preguntarle, ¿es ahora determinante la participación del presidente Leonel Fernández en la campaña electoral para mantener la posición del Partido de la Liberación Dominicana? Bienvenido de nuevo. Primero te agradezco el privilegio que me concede de llegar a los hogares dominicanos en este programa de tanta profundidad analítica. Los estudios de mercado van a hablar al respecto, pero eso todavía no se ha preguntado. Leonel es el presidente del PLD y tiene una responsabilidad que cumplir como cabeza de la organización. Ya estratégicamente a él es quien le compete determinar si va a estar puesto en la escena permanentemente o si se mantendrá más o menos en bajo perfil. Es una decisión que él deberá tomar. Él no está obligado a estar en el medio y habrá que esperar para ver cómo él se va a pronunciar al respecto. Hubo unas elecciones, por ejemplo, en que Danilo, en la del año 2008, Danilo nadie lo vio, después del 2006, del proceso interno. Y eso no tuvo impacto porque toda la estructura de Danilo se incorporó a trabajar por Leonel. Ahora el escenario es mucho más fácil de armarlo porque la estructura de Leonel, la mayoría son candidatos a puestos congresuales y municipales, o sea, y él está representado en cada uno de ellos. Para mí ese es un tema que no amerita mucha discusión. Sin embargo, sectores de la fraccionada oposición dominicana, y hago la puntualización aunque se note un sesgo, pero pienso que sí, que ese es el error de la oposición nuestra. Sectores de la fraccionada oposición dominicana insisten en el tema Leonel Fernández todavía. Porque ellos estratégicamente siempre insisten en presentar al PLD como un partido en crisis, porque ellos han vivido de crisis en crisis. Y esa estrategia ha contribuido mucho al fracaso de la oposición, porque en la campaña del 2012 hicieron lo mismo. Dijeron que Leonel no iba a apoyar a Danilo y apostaron a eso, venían a los programas de televisión y lo decían. Son unos ignorantes porque las estrategias nunca se comunican. Pero ellos carecen de la virtud de la eubolia, como dijo don Azorín, no son discretos de lengua. Y ellos están con eso, pero yo no sé qué ellos le ganan a eso. Porque el hecho de que Leonel participe o no participe no es un tema del que debe ocuparse la oposición. La oposición debe ocuparse de trabajar para persuadir a los votantes. Pero que sigan atrapados en sus debilidades y en su política llena de odio y de pasión,
porque la verdad es que percibo, y siempre los textos lo planteo, en que esa oposición está como en una especie de envenenamiento emocional. Inclusive hemos estado haciendo unos análisis, unas evaluaciones de la comunicación en redes, y vemos cómo les han trazado pauta a los jóvenes que tienen en ese partido, para que todo lo que comuniquen sea irrespeto y desconsideración. Están perdidos, porque la ciudadanía de hoy lo que más rechaza es eso. Sin embargo, y qué bueno que tengamos un tema de contradicción entre nosotros, y usted como experto en estrategia sabe que la percepción es importante. Y en determinados sectores urbanos, precisamente gracias a las redes y gracias a esa constante emisión de latiguillos y de imágenes y sobre todo lo que tiene que ver con la corrupción, la percepción en ese sector es que la opción está en la oposición y que ya el PLD es un partido desgastado con un liderazgo desgastado. Lo que sucede, Carmen, es que el PLD en cierta medida se ha convertido en un partido conservador. Y el perfil psicológico del conservadurismo es que no es muy dado a hacer opinión pública. Y por eso en las redes de repente cualquier noticia genera mucho a poco a favor de ellos. Pero cuando se hacen los estudios de mercado, los resultados no presentan eso. Es un porcentaje de la población que le sigue, que tiene mucha pasión, mucho encono, mucho odio, y que ante cualquier noticia del oficialismo ellos inmediatamente atacan con insultos. Pero eso no significa que estén bien posicionados en términos electorales. Sin embargo, hay una realidad, Belarminio Ramírez, y es algo que le está faltando a las encuestas, a los sondeos. Y siempre se pone como ejemplo lo que ocurrió en Argentina. Lo de Grecia es antípoda y eso quizás no nos sirva mucho. Y lo que pasa en Venezuela, lo que pasó en Venezuela, entonces dicen, las encuestas nuestras están manejadas y nos están engañando. ¿Qué usted piensa? No, eso es mentira, porque los estudios de mercado sobre todo, y ya van a comenzar a salir, la pagan los empresarios. O sea, la encuesta Galo la paga Pepín Corripio. Y tengo entendido que ya el Caribe también tiene una de las firmas de más prestigio contratada. La opinión pública se deja llevar más bien por las encuestas que publican los periódicos y que la pagan los empresarios que son dueños de los periódicos. Aquí lo que hay una manipulación es de encuestas que se están haciendo en redes y eso no es estudio de mercado. Por ejemplo, hay periódicos que hacen una pregunta y la colocan en el portal y luego titulan en primera plana como si eso fuera un estudio de mercado. Y eso está muy mal hecho de parte de ellos, porque es que es imposible segmentar a través de las redes todavía. Entonces tú colocas una pregunta, de repente hay una reunión con 200, 300 personas y le dicen, el periódico TAR acaba de subir una pregunta, todos entren a sus celulares y marquen. Y es en una reunión de un partido que están. Entonces eso no tiene ningún crédito científico. Pero están jugando a eso, haciéndole daño a algo sagrado, que es el fundamento de la sociología, que son la medición racionales y emocionales de la población. Pero ya habrá que esperar las encuestas, porque todavía el escenario no se define. Están claras las candidaturas presidenciales, están pendientes alianzas electorales, y hasta que la boleta congresual y municipal no estén articuladas, no hay un posicionamiento de partido. Porque es que en estas elecciones son complejas. La calidad de las candidaturas locales puede incidir en la boleta, en lo presidencial, y la calidad de lo presidencial también incide en lo local. La oposición va por su estrategia, nosotros tenemos la nuestra. Nosotros tenemos
un liderazgo que es presidente de la República, que tiene niveles de agrado, niveles de aprobación, niveles de confianza y niveles de credibilidad muy por encima del liderazgo de la oposición. Pero por eso la oposición está atacando por primera vez y de manera frontal a el candidato y hoy presidente. Recuerde que algo que pasará en la historia de las evaluaciones de la política nuestra, recuerde que ellos le hicieron campaña en contra de Leonel Fernández en las elecciones pasadas. No se mencionaba a Danilo Medina creyendo que eso iba a sacarlo del juego. Y llega a mayo limpio. Ahora están ensayando el ataque continuo y permanente en contra del candidato. Ellos se están guiando por el manual de estrategia de marketing político. Pero es que la política electoral es como la pelota y el boxeo. Tú eres buena dependiendo de a quién enfrente. Ellos tienen un problema serio, porque es que ellos tienen un candidato que no es un líder, que tiene de frente a un liderazgo que está en la fase de la madurez política, con niveles de conocimiento 100%, niveles de agrado y confianza que andan sobre el 70%, rondando el 80%. Para mí, esta campaña electoral será un ejercicio interesante para Luis Abinader, puesto que va a servir de escenario para que se prepare. Todavía no entremos en Luis Abinader. Con mira al futuro. Mire, hay otro aspecto importante que supuestamente podría debilitar mucho al Partido de la Liberación Dominicana y a su candidato. Es la retirada de partidos que han acompañado al PLD desde siempre. Quizás la parte más tradicional, más de derecha, algunos le llaman los fundamentalistas del PLD, que es ese grupo que conforma el polo nacionalista o el polo democrático, liderado por la Fuerza Nacional Progresista. En los corrillos, y eso se lo sabe muchísimo. Eso rinden mucho en los medios de comunicación. En los corrillos han dicho desde siempre que más vale tenerlos en la casa que afuera, porque ladran mucho. Cómo se evalúa la ausencia, la deserción de ese grupo, que además asumen que es contrario a Danilo Medina Sánchez, pero afín a Leonel Fernández. La situación es que ellos no pueden pactar con Luis Abinader. Pero están negociando. No, ellos no, ese pacto no llegan, porque si hacen ese pacto, no, se suicidan para siempre. Porque no pueden pactar con lo que ha sido su razón de ser, que ha sido el ataque a ellos. Y aquí hay muchos partiditos en el medio que no tienen ni 10,000 votos. Como aquel de Max Puy que ganó una diputación nacional. La mayoría no tienen ni 10,000 votos. 5,000 es mucho. Porque es que el elector ha llegado a una determinación racional. El segmento de los independientes está muy alto. Y el segmento de los independientes tiene la mirada puesta en los liderazgos competitivos. O sea, va a haber una bipolaridad entre Danilo Medina y Luis Abinader. Todos los otros, si se quedan en el medio, no van a sacar nada. Ni siquiera Guillermo Moreno sacaría gran cosa. Pero está subiendo Belarminio, no se engañe. Ese no saca más del 2% de los votos si va solo. Eso lo digo yo ante el país. Y está grabado y se queda en el éter, y se queda en el Facebook, y se queda en YouTube. Vuelve y el escenario se polariza. Eso no tiene vuelta atrás. El sistema electoral que tenemos conduce a eso permanentemente. Pero este es el momento dorado de Guillermo Moreno, Belarminio. No, ya las encuestas tradicionales lo mencionan. Él tenía un momento dorado si hubiese sido Leonel el candidato del PLD y Hipólito del PRM. Pero con Danilo y Abinader prácticamente él quedará en los huesos. Hacemos una pausa y regresamos con este análisis estelar de Belarminio Ramírez. Entonces, Belarminio Ramírez augura que en mayo habrá dos polos. ¿Y qué pasa con la alternativa que se ha gestado con un planteamiento distinto? Aunque todos desde el 96 estaban en el gobierno y yo digo que una hada madrina les tocó y se dieron cuenta lo malo que era el presidente Fernández, lo malo que era el PLD. Pero ¿qué pasa con esos grupos, con Opción Democrática, con Alianza País, incluso con los grupos más de derecha? No es el momento de ellos. Es que
el único proyecto político que surgió con un terreno fértil y un nicho para posicionarse fue Guillermo Moreno. Porque Guillermo Moreno fue algo nuevo que no estaba vinculado ni al PRD, ni al PLD, ni al Partido Reformista. Los que han venido siendo aliados de uno o de otro, el desprendimiento no le beneficia en nada, porque es que ya tienen una imagen, ya tienen una vinculación, son parte de la partidocracia que ha gobernado el país. El escenario sigue polarizado, todavía no hay un ambiente para una tercera alternativa. Y en el momento que eso suceda va a colapsar el sistema aquí en República Dominicana. Y cuando eso suceda va a ser de golpe. Mi visión está puesta en el 2024. Si no hay una reingeniería de los partidos políticos y si no superamos el déficit de liderazgo confiable y creíble de aquí al 20, en el 24 el modelo que tenemos va a colapsar. Y es el punto en el reloj que está marcado donde va a emerger un proyecto nuevo. ¿Positivo o negativo? ¿Algo estilo Venezuela? Donde ha llegado esto ha sido trágico, porque lo primero que hacen es, por ejemplo, te cierran el Congreso y luego van por todas las cortes. Y cuando 10 años después se pasa revista, los pueblos lo que hacen es retroceder, porque ellos van por la popularidad, pero eso no conduce necesariamente a legitimidad, ni tampoco a representantes de mayor calidad. Venezuela es un espejo. Perú con Fujimori fue otro espejo. Entonces es un momento de que el liderazgo político reflexione y de que los dirigentes de los partidos entiendan que los partidos no son de ellos, que los partidos son la columna vertebral de la democracia, que hay que hacer un rediseño de los partidos para darle más movilidad, un proceso renovador más dinámico, que hay que hacer una reingeniería para que los partidos logren captar a personas con más prestigio social, con más preparación para comunicar. Estamos en la era de la comunicación, mas sin embargo la inmensa mayoría de los directivos de los partidos no comunican, porque no tienen ni visión, ni calidad, ni conocimiento diestros de los temas de interés colectivo. Entonces, eso significa que el modelo de partido se ha ido colocando de espalda al cambio de mentalidad social. Entonces ahí es que está el asunto. Cuando uno evalúa las redes y esta comunicación 2.0, lo que uno encuentra es una parte de la población que está rabiosa porque no está representada en el modelo de partido vigente. Entonces lo que hay que dar un giro a los partidos e ir por ellos. ¿Y quién puede hacer eso en todos los partidos? Porque de repente, sin tener un doctorado en partido político, en organizaciones políticas, nos damos cuenta que ya ni hay lugar físico en los partidos para reunirse. Ellos se hablan a través de los medios. ¿Alguna vez un presidente de un partido te ha llamado a ti y te ha invitado a un almuerzo para pedirte que tú formes parte de la dirección de su organización? Esa pregunta tú se la puedes hacer a todos los intelectuales de este país, a los escritores, a los catedráticos universitarios, y nunca se le ha llamado. Ahí que está el problema. La política ha sido aquí una vía de ascenso socioeconómico. Comprobado eso. En las democracias institucionalizadas funciona de manera diferente. Los partidos van por la gente que han tenido éxito social, para los partidos nutrirse del éxito de esos protagonistas. Sencillamente es eso lo que hay que hacer, no hay que hacer más nada. ¿Y si les ha dado resultados de la manera distinta? Pero es que sobre todo pensando en las provincias, en los municipios. Pero es que todo te funciona hasta un momento. En el momento en que tú ves cómo los empresarios están rediseñando sus empresas, están cambiando estilo, mentalidad, y ahora se están dando cuenta de que deben darle un carácter social a las empresas, aunque ganen menos dinero, porque lo que ellos buscan básicamente es preservar lo que tienen. Cuando el liderazgo político se coloca de espalda al deseo colectivo y no hace sinergia con las expectativas ciudadanas,
entonces llega un momento que lo pierde todo. Que fue lo que pasó con la clase política de Venezuela. Entonces aquí el problema se resuelve fácil porque aquí los liderazgos son escasos. Ahora mismo, cuando lleguen los estudios de mercado, nos daremos cuenta que el país apenas tendrá 5 o 6 liderazgos nacionales. Esos 5 o 6 liderazgos nacionales pueden darle un giro a la partidocracia. Se acaba de hacer un cónclave de la COPAR aquí. Y todos ahí, los presidentes de los partidos de América y el Caribe, hablaron sobre la pérdida de legitimidad, la pérdida de confianza, la pérdida de credibilidad. Pero pregúntale qué están haciendo ellos para recuperar confianza, credibilidad y legitimidad. Nada, porque han sido beneficiarios del modelo, pero que tienen que soltar las organizaciones. Belarminio Ramírez, ¿hay algún fenómeno que con su trabajo usted debe haberlo comprobado? Y quizás lo hemos conversado en otros espacios, y es el de los liderazgos provinciales, independientemente de la ideología, independientemente del color del partido, quizás apelando a la dádiva, al favor y también a un trabajo municipal importante, pero hay liderazgos que están divorciados del liderazgo principal, es decir, hay provincias donde podría ganar el PLD pero para la presidencial, pero los diputados, los senadores, el síndico tienen su propio liderazgo. ¿Cómo usted me incluye eso? Lo primero es que hay provincias y municipios donde no hay liderazgo. Es más complicado. Eso es peor, sí. Porque todo esto tiene que ver con la supeditación de la política al dinero. Y eso llega con la era de la televisión, cuando la televisión se convierte en el medio persuasivo de vender productos políticos y las campañas electorales encarecieron. Entonces ahí fue que las carreras políticas terminaron y entonces lo que se comenzó... ¿Ya no se hacen mítines? No, terminó la carrera política porque para ser candidato o candidata había que disponer de una fortuna. Y los liderazgos de los partidos en los pueblos que se dedicaron a hacer carrera política no eran millonarios. Entonces ahí fue que la política se abrió al narcotráfico, eso fue un estímulo a la corrupción y a dinero mal habido. Entonces hay un déficit de liderazgo muy pronunciado en la mayoría de las provincias y municipios, porque los actores que han pasado a los canales representativos no necesariamente son liderazgos, fueron gente que aprovecharon una coyuntura. Entonces, la amenaza sistémica es ahí que está planteada. Debemos producir un liderazgo confiable y creíble. Pero es que usted me está hablando casi como si fueran empresas privadas los partidos, como que la cúpula decide y el votante no tiene nada que ver. ¿Cómo se seduce a un votante? Pero que ahora? Si fueran empresas funcionaran bien. Sí, porque en el momento en que tú tienes una organización política y tú haces un estudio de mercado y se comienza a decir, bueno, aquí esta campaña cuesta tantos millones, pero ninguno de los liderazgos nuestros lo tienen. Y aparece un sujeto dispuesto a gastarlo, porque eso es lo que han hecho los partidos en las últimas 2 décadas. El problema es de fondo, es de raíz. Entonces hay que darle un giro consciente, hay que ir con una actitud responsable de defensa y preservación de la propia democracia. Tenemos que producir liderazgo confiable y creíble. Esos empresarios que se han metido a políticos, eso es un problema. Como mucho mayor es el problema de los políticos que se han metido a empresarios. Es ahí que está la situación. Eso no hay salida entonces, si usted lo plantea. No hay salida. Y hay con una nueva generación. Hay que volver de nuevo a la política como carrera, como disciplina, el liderazgo con vocación de servicio. Hay que quitarle poder económico a la política, a los procesos electorales. Estamos obligados a hacerlo porque somos una sociedad pobre. En una sociedad pobre no es posible que para tú aspirar a una regiduría tengas que gastar millones de pesos. Ni que una regiduría sea rentable, que antes no lo era. Los ingresos sumados en 4 años no guardan relación con el coste de las campañas. Entonces vamos a tener que sentarnos, porque si no lo hacemos, entonces el país no va a poder dar un salto definitivo al desarrollo y estaremos siempre en el subdesarrollo. Belarminio, no hemos mencionado unas siglas importantísimas
en este caso y en esta coyuntura que usted conoce muy bien, el PRCC. El Partido Reformista Social Cristiano se quedó en un grupo de personas que detentan las siglas, los símbolos de aquel partido que gobernó el país durante 22 años, o simplemente ahora lo que ellos ofrecen es una colocación importantísima en la boleta electoral. No hay posibilidades de obtención del poder de parte de los PRCC. No, aquí hay una polarización entre ahora el PRM y el PLD. Lo que se está diciendo es que ellos están conversando con Luis Abinader. Pensé que en principio la estrategia de ellos era ir solo en lo congresual y lo municipal para generarle espacio a unos jóvenes que han conseguido. Pero con el reformismo uno nunca sabe. Esa gente se te acuestan de un lado y terminan del otro. Hay que esperar. Al revés de lo que decía el doctor Balaguer de los PRDistas. No, con eso, porque eso que hay ahí no es el reformismo de Balaguer. Balaguer dejó un partido fuerte, casi con un 30% de votos en el certamen anterior, y esa gente destruyeron ese partido político. Y a la juventud que habíamos ahí, trabajando por ese partido, mataron nuestras esperanzas y todos nos fuimos. Hay que esperar, pero lo que yo percibo es que en el 2020, los partidos van a estar peor que como están ahora. O sea, sin opción, no hay una posibilidad. En el 2020, porque nada más tenemos un partido ahora mismo, que es el PLD, pero está enfermo. Entonces, si el PLD no es capaz de poder rediseñarse para curar la enfermedad, entonces pues, vamos caminando a un proceso donde la partidocracia va a resquebrajarse. Y cuando digo opción, usted dice que para el 20 se redefinirá todo el concepto. Cuando digo opción, pienso en la opción democrática, el lance de una figura como Tabaré Mirabal, que se ha decidido hacer algo aparentemente distinto, incluso apostar a una segunda vuelta. Es que para la gente ya es del PLD. Es que lo ha sido toda la vida. Bueno, pues lo sigue siendo. Es que tú no puedes pasar toda la vida en un partido ocupando curul y de todo, y de noche a la mañana de que quillarte y te va y ya pensar que el segmento independiente del electorado te va a seguir a ti. Eso no es tan fácil. Y la preocupación mayor nuestra ahí está, porque por ejemplo, el liderazgo de oposición no tiene partido, porque el PRM todavía no es un partido. Eso no está en el tejido social de los pueblos. Y entonces eso agrava aún más la situación. El PLD, con una fragmentación de dos tendencias, ya algo evidente que no se puede ocultar, y la oposición en el aire. Entonces es una amenaza sistémica lo que tenemos. Si no rearticulamos los partidos, si no captamos a gente confiable y creíble para que se dedique a la política, pues vamos por un proceso de desgaste natural. Usted dice que el PRM no es un partido, pero el PRM es la apuesta más segura para el planteamiento ideológico de ellos, que es sacar al PLD del poder. Pero eso usted lo va a decir después de la pausa. Grandes cambios en el país, muchos cambios en la vida de las personas. Con más empleos, crédito y confianza, nuestra economía es hoy una de las que más crece del mundo. Y nuestra gente ha crecido con ella. El gobierno realiza grandes obras de infraestructura, pero también el gran sueño de tener vivienda propia. Refuerza la seguridad ciudadana con la tecnología más compleja y avanzada. Y protege a las personas con la simplicidad de una llamada. Con coraje y determinación, aumenta el número de escuelas, hospitales y farmacias del pueblo. Y con sensibilidad y justicia social, el gobierno amplía los beneficios y la esperanza de nuestro pueblo. Trabajar junto a la gente, saber cuidar del presente y construir el futuro. Con grandes cambios en el país y muchos cambios en la vida de las personas. Gobierno de la República Dominicana. Belarminio, entonces
entonces el PRM no es un partido. ¿Qué se necesita para que una organización sea un partido? Porque es que el PRM es un desprendimiento del PRD. O sea, es un desprendimiento, no es un proyecto que surge con un ideal nuevo, un ideal para conectar con la mentalidad social. Es un desmembramiento por puestos, por cargos electivos, por cuotas de poder. Y en un porcentaje alto de las provincias y los municipios, el PRD se quedó con el liderazgo. Porque cuando un partido tiene la alcaldía y el alcalde se queda en su organización, entonces el PRD de Vargas Maldonado tiene en su haber una estructura dirigencial más sólida que la que tiene el PRM. El PRM se ha posicionado en una parte de la población que siempre está en contra del que esté en el poder y está haciendo química con ellos. Por eso el PRM busca todos estos actores de la izquierda para hacer opinión pública. Entonces la competencia del PRM el año próximo va a ser con el PRD por el segundo lugar. Porque esa estructura de alcaldes y de poder que tiene Vargas Maldonado, esa gente van a sacar mucho voto. Y más con Danilo como candidato presidencial de hecho. Entonces le ha sacado el aire, esa salida de Vargas Maldonado al lado de Danilo, le ha sacado el aire al PRM. Ellos están tratando de hacer un alboroto de opinión pública, un alboroto mediático, en busca del segmento independiente, pero ellos no tienen para dónde crecer. Belarminio, pero tú no puedes negar que Luis Abinader y ese equipo de PRDistas tradicionales y de tantos jóvenes pertenecientes a opciones distintas tratan de mantener el discurso de que ellos son la diferencia, que son los honestos, que tienen la propuesta ética y que ya Danilo Medina Sánchez no da más. No, y que no se le puede creer. Lo único bueno es lo que está con ellos. Todo el Exacto, que no está sí. con ellos es malo. Basura, dice uno de los economistas. Ellos han fracasado por eso. Porque yo que me dedico al estudio de psicología política y social, por ejemplo... No, pero yo te voy a interrumpir. Belarminio es muy bueno estar del lado de los buenos. Hay dos personas que fueron muy satanizados por ellos siempre. Por ejemplo, Amable Aristi Castro. Hay canales de televisión y productores, amigos tuyos y amigos míos, que nunca invitaron a Amable, que cuando uno mencionaba a Amable ellos escupían. Y desde que Amable apoyó a Hipólito en el 2012, ahora en la promoción oficial de esos programas lo tienen. Es verdad que mientras uno está vivo, como dice mi abuela, uno no sabe lo que uno va a oír. Otro es Héctor Rodríguez Pimentel. Ese era Satanás para ellos. Pero en el 12 apoyó a Hipólito. Más nunca lo han atacado. Pasó a ser santo. Entonces esos criterios es lo que lo ha hundido. Es el no a la corrupción. Exactamente, lo ha hundido. No crea, hay personas que no tienen memoria de hace 10, 15 años. No, porque es que la gente no puede ser buena solo porque haga causa común contigo y mala porque no te siga. Ese es el concepto más equivocado en estos tiempos. Pero eso prende. Pero eso es un esquema de guerra fría. En la sociedad de hoy, hasta en tu casa, tú tienes que respetarle a tu descendiente, a tu pareja, que tengan simpatía diferente a la tuya en lo político, en los deportes, en el arte. Tienen que, que antes no era así. Tienen que convivir armónicamente. Esa es la sociedad de hoy. Pero ellos no lo entienden, pero tú sabes la misma intelectualidad de ese grupo de partidos. Que lo que no somos del entorno de ellos nos han marginado totalmente. Y hasta saludan a uno de lejos que no quieren dar la mano. ¿Qué dice ese corrupto? ¿No? Porque tienen, yo percibo que es una frustración. Y esa misma actitud también, eso le ha hecho mucho daño a Luis Abinader, porque Luis Abinader comenzó bien, pero de repente cayó en la sin razón, porque ellos como que lo intoxicaron de odio, de pasión. Y el Luis Abinader de hoy no es el Luis Abinader de 8 meses atrás. Luis Abinader cuando sale a la escena, visionario, temático, reflexivo,
Ahora tú ves un tipo que está como quemándose. Ellos le pusieron esa llama, Bueno, esa pero eso ira es lo que dicen. de odio. ¿Cómo que usted dice? Usted no dice encuestas, sino estudios de opinión. De opinión. Estudios de opinión dice que ese es el perfil que se necesita. Ese no es el perfil que se necesita. La sociedad se ha vuelto moderada, la gente le gusta la armonía, la gente le gusta el consenso, el respeto a los demás. Y el error más grave que puede cometer un liderazgo es caer en el fatalismo y en el pesimismo. Porque es que la sociedad dominicana, a pesar de los problemas que tengamos, ha ido avanzando década por década. Entonces el liderazgo no debe enfocarse en el pasado ni en la búsqueda de los culpables de los problemas que tiene el país. La responsabilidad del liderazgo está en enfocarse en el futuro que debemos construir junto con la ciudadanía. Entonces ellos son liderazgos reactivos, no son optimistas, no son visionarios. Por ejemplo, Danilo, en este almuerzo en la Cámara Americana de Comercio, ¿qué hizo? Puso su visión y su misión de futuro. Le dio en la madre. Hizo un ejercicio de arquitectura, de la economía, de la sociedad, a dónde él aspira a llevar este país de aquí al 2020. ¿Qué es la manera de hablar que tienen los jefes de Estado? Porque recuerde que una de las demandas hace 2 meses, 3 meses, es que el presidente no habla, pero esa es una forma de hablar. Pero hay que ver cuando habla cómo lo hace. Lo primero, no expresa odio, no expresa rencor, no ataca a nadie. Porque esa naturaleza de Danilo de hablar del futuro, sin etiquetar a las personas por el hecho de que sean adversarios de él, es lo que ha hecho que él concite esos niveles de respeto y de admiración y de cariño tan altos. Entonces el liderazgo del PRD, el otrora PRD, porque ya el PRD como símbolo está patado con el PLD, ha fracasado más bien por la prepotencia, la intolerancia y el odio. De ellos hasta uno con otro. Ellos se han comido, se han devorado. Y la sociedad de hoy, la gente no le gusta el pleito, no le gusta el arrebato verbal. Si tú vas a un consultorio médico en lo que tú esperas y hay gente que están hablando duro y fácilmente tú sales y entras a tu vehículo a esperar tu turno. Entonces esa actitud, ese estilo de hacer política, ellos no cambiaron en función del cambio de mentalidad social. Todavía en la comunicación política de ellos hay mucho insulto, mucho atropello, mucha desconsideración. Importante a propósito de estrategias de ese grupo, que es un grupo variopinto, no solo tiene los tradicionales PRDistas, sino un grupo de académicos, de pensadores que hace mucho tiempo están evaluando la situación dominicana. Si usted hace un estudio de opinión, el único corrupto que existe en el país es uno, y eso es una bandera de ese grupo. Es el que es adversario de ellos. De modo que ha sido efectiva la campaña que ellos tienen. Y pero no llegan. Y con el problema que cada día se ponen más brutos, porque cada vez que reciben una derrota, es como decían las mujeres en los campos, no le dé por la cabeza al muchacho que se pone bruto. Cada vez que la intelectualidad recibe una derrota electoral es un golpe en la cabeza. Entonces se han ido poniendo brutos todos. Hacemos otra pausa para no ponernos así como dice él. Yo no le creo eso. Regresamos. Hay aspectos que me preocupan o que podemos sacar de esta estelar participación, como dije al principio. Los partidos están en crisis y después de mayo tendrán que revisarse. Antes de mayo no veremos una tercera opción. El error es esperar después de mayo, porque mi tesis, que la insistí mucho desde hace 2 años, es que había que tomar esta campaña para rediseñar a los partidos, porque desde el 94 no teníamos 3 elecciones en una. Y por ejemplo ahora en el caso del PLD, con un liderazgo con un nivel de aprobación tan alto, nosotros planteábamos que era el momento de abrir espacio en las boletas congresuales y municipales
para hacer la reingeniería. Pero entonces se cometió el error más grave estratégico en el PLD de todos los tiempos, que fue reelección por reelección. Eso va a tener un costo fuerte de cara al futuro inmediato, porque hay un paquete de senadores, son hierba mala, que los PLDistas, ni siquiera la dirigencia del PLD en su provincia lo quieren. Y se han impuesto. Entonces no se dan cuenta, no se dan cuenta del rechazo. Ellos lo saben, y el mismo Leonel ha cometido un error grave, porque es que Leonel no ha hecho uso de su liderazgo, porque es que el liderazgo hay un momento en que tiene que trazar pauta. Y sacrificarse también. No, y trazar pauta, y decirle, ven acá mi hijo, usted por el bien de la democracia y del partido ahora no debe aspirar. Balaguer lo hacía, pero Leonel no sabe hacer eso. Entonces ese es el problema. Ahí hay unos senadores que no debieran ser candidatos ni a regiduría, entonces lo han puesto en la boleta, lo van a poner. Entonces eso va a tener consecuencias. Por eso la estrategia de la oposición del PRM es esperar para ellos nutrirse, que también refleja su debilidad. Porque si son supuestamente un partido nuevo que vienen a cambiar el país, entonces están con una ambulancia esperando los que salgan del otro lado para ellos inscribirlo. No, y además han hecho algo grandioso. Tienen a Antonio Marte. ¿No? Tienen un muchachito ahí en la provincia de Sánchez Ramírez, que ya lo proclamaron candidato a senador a Sánchez Baré. Bueno, Belarminio, pero ese es un tradicional PRDista. Pero tú... En Sánchez Ramírez esa familia es muy respetada. Sí, pero es una ya... familia PRDista. Pero ese hombre era legislador de cuando Trujillo, algo así. Y aquí a Fello lo buscaron ya también y están en postularlo a la alcaldía. Pero yo gocé mucho con una comedia en un canal local, que va una señora caminando por la Luperón y ve la valla de Fello y se detiene. Y viene la nieta y le dice, abuela, camine. No, estoy mirando a este muchacho. Yo voy a votar por él porque su abuelo me hizo un favor cuando era alcalde. Le dice la nieta, no, pero es el mismo. Entonces, ese es el partido moderno del cambio. Mira cuáles son los actores, más la mentalidad con que están haciendo la campaña. ¿Y para dónde va? Pero entonces todo ese grupo de la inteligencia dominicana que está ahí, no se puede imponer y decir, no, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser diputado, yo quiero ser senador. Es que no tienen estructura, pero que además es alguien joven y nuevo montado en un escenario viejo. Pero un escenario que está ahí no porque cambiaron de mentalidad con respecto a los demás partidos, sino porque en el otro lado perdieron los espacios en un proceso legal por ante el Tribunal Superior Electoral. Entonces es un proyecto de fracaso, de desmembramiento, no es una visión. Pero usted está mencionando que los dos partidos... Pero no es una visión de futuro, de cambio, de modernidad. El futuro es mayo. Esa gente no tiene nada de eso. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces por eso te digo que en el 20 el problema de la partidocracia será mucho mayor al que tenemos hoy. Porque tenemos en oposición a un candidato sin partido, buscando empatía con la gente, pero sin estructura. Eso es lo que está planteado. Entonces, por eso el PLD gana mucho a poco, fácil. La presidencia. En los tres niveles de elección, nosotros vamos a empacar los productos. Nosotros lo vamos a envolver. ¿Usted no cree de empacamiento. Que algunos senadores puedan renunciar y decir por el bien del partido? Yo pienso que sí, por respeto a ellos mismos y su familia. Pero tú sabes que aquí hay un perfil psicológico en la política dominicana, es que la gente no sabe escoger cuándo sentarse. Bueno, y nosotros escogimos hablar con Belarminio Ramírez y no nos arrepentimos. Muchas gracias, Belarminio. Ustedes también, gracias por estar ahí.